de lo que hicimos anteriormente y algunos ejercicios de lo que vamos a hacer ahora. ¿Sí? Bueno. Preguntas teóricas, ¿sí? ¿Cómo? Sí, son 3 preguntas teóricas y 2 ejercicios. Y dos ejercicios, ¿no? Así que listo. Esto lo oculto. Acá. Y el apunte lo tengo acá. Este es el apunte. Cuando miren el video van a ver que arrancamos con esto, ¿no? Cálculo de líneas 1, que sería nuestro segundo tema. Bien. Nosotros hay dos formas de cálculo de conductores. La primera forma es por calentamiento del conductor, ¿sí? Ustedes saben que cuando circula una corriente se genera un calor que depende de la resistencia del conductor y de la intensidad de la corriente, R por I cuadrado, el famoso R por I cuadrado, ¿sí? La resistencia del conductor es ρ por L sobre S. ¿Ρ qué era? La resistividad, ¿sí? Según el material, bueno, y la temperatura. Nosotros mucho la temperatura no le vamos a dar bolilla, porque es muy poca el aumento de resistencia con la temperatura, ¿sí? Y la inversa de la resistividad, que lo va a llamar conductividad, ¿sí? Que es lo que más se usa en este trabajo. Bien, esto se acuerdan, ¿no? Resistividad, longitud, sección, ¿no? Longitud en metros, sección en milímetros cuadrados. No lo Cuando vimos ustedes en el primer trabajo. En el primer trabajo que era como de repaso, una actividad introductoria. es. Y con entonces el 4, ¿no? El último. No me acuerdo ahora. Después cualquier cosa me consulta por el grupo. Bueno, y esta es la más importante, ¿sí? ¿Está bien? Y después aparecen otros elementos que van a ser, que afectan a la resistencia, que es el efecto pelicular, que en corriente alterna la corriente tiende a concentrarse más por la periferia del conductor que por que a distribuirse en forma pareja en toda la sección, ¿sí? Y después, ¿qué más tenemos? El efecto proximidad. Cuando hay proximidad entre dos conductores, van a aparecer fuerzas magnéticas que atraen la corriente o que la alejan según la circulación de la corriente. ¿Sí? Bien. Y después, por último, la capacidad de soportar la corriente de cortocircuito que tiene ese conductor. Eso va a depender de la sección y del aislante. Pero nosotros lo que vamos a ver ahora, fundamentalmente, es esta cuestión, el efecto térmico, ¿sí? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque en baja tensión es lo más importante que afecta a la capacidad de conducir corriente eléctrica en un conductor, ¿sí? Entonces, en el efecto térmico, nosotros vamos a tener distintos tipos de redes eléctricas, ¿sí? La red aérea, subterránea, instalaciones interiores, ¿sí? Cada cual tiene su capacidad, su mejora de capacidad según la sección del conductor para transmitir corriente eléctrica, ¿sí? Y en cada caso trabaja con densidad de corriente distinta. Entonces, lo que nosotros en general vamos a hacer es hacer el cálculo del conductor por tabla, ¿sí? ¿Tabla qué quiere decir?
que acá en el apunte van a tener toda una serie de tablas. Por ejemplo, factor de corrección para cables instalados en bandeja. ¿Sí? Entonces, según el número de cables, por ejemplo, ¿no? 2, 3 o más de 3 cables, ¿no? En una bandeja, ¿conocen lo que es una bandeja portacable? Sí, sí. ¿No? La bandeja es justamente una bandeja metálica que en general tiene perforaciones. Esas perforaciones, ¿para qué son? Para mejorar la disipación del calor de los conductores. ¿Sí? Bien. Y después, ven que acá dice sobre bandeja perforada o sobre bandeja continua. Continua quiere decir sin perforación. Entonces, en bandeja perforada, el factor de corrección es más alto que en bandeja continua. Eso por la perforación mejora la circulación de aire entre los conductores y por lo tanto el calor se disipa más rápido. Bien, acá tenemos factores de corrección en función de la temperatura ambiente. Y acá tenemos las distintas temperaturas ambientes. ¿Ven, no? Esto, sí. Y acá el tipo de aislamiento de cada conductor, ¿no? Primero, policloruro de vinilo, goma ya mucho no se usa. Etileno, propileno, sí. Propileno reticulado, papel impregnado. Todos estos están más en uso. ¿Sí? Qué raro no está acá el PVC. El primero, ¿ves? Policloruro de vinilo, el PVC. ¿Sí? Este es el más común, ¿no? Bueno, ¿qué más acá tenemos? Intensidades máximas admisibles. Acá ya tenemos las intensidades máximas, ¿sí? En cables de cobre para redes aéreas. Y acá tenemos un cable bipolar, 2 cables unipolares separados, bueno, en fin. ¿Sí? Y esta es la sección en milímetros cuadrados. ¿Mm? Estas primeras son las más comunes, las que más se usan. ¿Está bien? Bien. Esto es para el cobre, sí. Listo. Y acá tenemos de vuelta los distintos aislantes que usa cada conductor. ¿Sí? Siempre la B, que está primero, es el PVC, que es el más común, ¿no? Después tenemos los otros. Este polietileno reticulado se usa también, ¿sí? Pero es más especial. Papel impregnado, raro, que se use en algunos casos medio especiales. ¿Sí? Bueno, y acá tenemos varios. Bien. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo es que tengo que resolver yo? Vamos a ver un ejemplo, entonces, antes de... Acá está. El ejercicio 2.2, ¿sí? Bien. Y acá vamos al enunciado que justo lo tenía acá. 2.2. Dice, tengo un cable tetrapolar. Tetrapolar, ¿qué quiere decir? 3 fases más neutro, ¿no? Tetra quiere decir 4, ¿sí? Bien. Con aislamiento de PVC. Tensión nominal 1 kilovolt. Esta tensión nominal de 1 kilovolt quiere decir la tensión que soporta el cable, el aislamiento del cable, ¿sí? No me puedo exceder de un kilovolt. Basta, ¿viste? Dice, alimenta 380 volts, ¿sí? ¿Está bien? Bien, entonces esa es la tensión de trabajo de mi cable. Una instalación que consume 34 kilowatts,
con un factor de potencia 0,87 inductivo. Bien, entonces consume esta potencia activa con este factor de potencia. Entonces, lo primero que me pide es la intensidad que consume en la instalación. ¿Sí? Bien. Entonces, acá tenemos los datos, ¿no? Cobre, PVC, potencia 34 kilowatts, coseno phi 0,87. Entonces de acá saco la intensidad, ¿no? Sabemos que la potencia es raíz de 3, V por I, coseno phi. Entonces de acá despejamos la corriente, P sobre raíz de 3, V coseno phi, y nos da 59,38 amperes. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos al punto. ¿Estamos hasta ahí? Sí, hasta ahí, profe. Sí. Bien. Entonces, segundo, sección necesaria del conductor si la instalación es empotrada bajo tubo. ¿Sí? Bien. Bien. Entonces, vamos acá. A lo que había resuelto. Entonces dice, un cable empotrado bajo tubo, acá tenemos que el factor es 0,8. ¿Sí? Entonces, la corriente, esto es para todos los cables empotrados bajo tubo. ¿Mm? Entonces, la corriente la tengo que dividir por 0,8, entonces mi corriente ahora va a ser de 74,22. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a la tabla 2.3, que me dice acá. 2.4, fíjense que es para aluminio. Vamos a la tabla 2.3 para conductores de cobre. ¿Sí? Que era, el aislante era, habíamos dicho, PVC. Bien. Y acá, entonces, vamos a la tabla 2.3 para PVC, que es un cable tripolar o tetrapolar. ¿Sí? PVC. Y estamos acá. ¿Sí? Fíjense, 65 es poco, porque mi corriente es 74, ¿no? Entonces, vamos a la que sigue. 25 milímetros cuadrados, que es 87 amperes. Siempre tengo que estar por encima de la corriente que calculo. Entonces, fíjense que hay dos elementos. Primero, que el conductor esté enterrado en tubo, ¿sí? Eso me da un factor de corrección respecto de que de esto, de la red aérea, ¿sí? Me dice que va a ser como la red aérea, pero tengo que aumentar la corriente, entonces tengo que dividirla por 0,8, ¿sí? ¿Por qué? Porque un conductor enterrado, obviamente, el calor lo tiene más dificultad para disipar el calor. Entonces la temperatura se me va a ir siempre un poco más arriba si no tengo buenas posibilidades de disipar el calor. En cambio, en una red aérea, nada, el calor lo libera directa a la atmósfera, ¿no? Entonces es directa la disipación del calor. En cambio, acá tiene que disipar a la tierra, el caño, la tierra, etc. Entonces es más complicado. Entonces acá sí, ¿está bien? 87 amperes. Claro. Eso es lo que tenemos que considerar, ¿sí? Por eso la sección nos da 25 milímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a el problema que sigue. El 224. ¿Sí?
Después fíjense qué problemas les pasé yo. El 224. El 226 y el 227 pasó. 225 y 227. 226. Ah, 226 y 227. Vale. El 223, lo pueden mirar ustedes, porque este está resuelto acá directamente. ¿Sí? Bueno. Ese lo No sé. resuelto. ¿Eh? Es el 223, es un ejemplo resuelto. Claro, el 223 está hecho acá en el apunte. ¿Sí? Bien. Y acá está todo desarrollado. Entonces dijimos 224, ¿no? Calcular la sección necesaria en 3 cables unipolares de aluminio aislados con polietileno reticulado. ¿Qué 224 es lo que tienen en la punta usted o qué dice? ¿Eh? Sí, sí, es Ah, lo que yo tengo resueltos acá. 224. ¿Eh? claro. Vamos a ver hasta acá y después vemos lo de tarea, 226 y 227. ¿Sí? Bueno, 224 entonces. Acá. Entonces, bueno, la de vuelta aislado con polietileno reticulado, 1 kilovolt, eso es lo mismo que antes, expuestos directamente al sol, o sea, son una red aérea. Si por los conductores debe circular una corriente de 112 amperes. Claro, ese solamente nos fijamos ahí en la tabla 2.3, ¿no? 2.3. No, porque ojo que es aluminio, ¿eh? Ah, Polietileno reticulado y tenemos que está directamente al sol. claro, ahora está expuesto. Ahora está expuesto a la temperatura ambiente. Y entonces acá dijimos, tabla 2.2. Vamos a buscar la tabla 2.2. Tabla 2.2. La 2.4, 2.3, 2.2. Corrección por temperatura ambiente. Entonces dice que toma 45 grados. Para P o 40 grados. Toma 45 grados. Para P, polietileno reticulado, R. Entonces toma, el factor es 0,95, con lo cual la corriente me va a aumentar. Tengo que dividir por 0,95 y me da 118. ¿Sí? ¿Está bien? Ah, la corriente la dividimos por la temperatura ambiente y eso nos da la... No, por el factor de la temperatura ambiente. Claro, Yo tengo, mi temperatura es 45, mi aislante es R. El factor por el que tengo que dividir es 0,95. ¿Sí? ¿Está bien? claro. Entonces la corriente me aumenta un poquito, de 112 a 118. ¿Sí? Entonces ahora vamos a la tabla. Yo ahí en lo que resolví puse 2,3, pero en realidad es 2,4, ¿no? Porque es aluminio. ¿Sí? Entonces, ¿no? Acá puse 2,3, no, es 2,4. Entonces vamos con esta corriente. 118. Son 3 cables unipolares de aluminio. ¿Ve? Acá puse aluminio, acá puse marlatán. ¿Está bien? Sí, sí. 3 cables unipolares. 3 cables unipolares de aluminio, R, y tenemos que venir acá, a la de 50, ¿no? Porque 115 no me da.
118. Claro, se tiene que pasar directamente a la de 140. Porque no Claro, da. claro, exacto, porque si no llego, tengo que ir al inmediato superior. Está bien que no llego por poquito, pero no importa. ¿Para qué sobrecalentar el cable? ¿Sí? ¿Está bien? Y acá tengo las secciones en milímetros cuadrados, ¿no? Estas son las secciones comerciales, ¿sí? Una sección intermedia no les van a preparar para ustedes especialmente, ¿sí? Fíjense que el aluminio parte de secciones más grandes, ¿sí? ¿Está bien? Es para trabajar con corrientes más altas. Tienen, eléctricamente, el cobre es mejor que el aluminio porque tiene menos resistividad. ¿Está bien? Pero el aluminio es más barato. Entonces, en muchas situaciones se usa el aluminio. Bueno, yo acá, ¿está bien? Bien. Ahí se ve, sí. Fíjense que estos 2.6 y 2.7, ¿no? Les di de tarea. Y acá ya paso al 2.8. Así que vamos a ver, a partir del 2.8 veremos la próxima. Y listo. Bueno, 2.3 tenemos. Esto, yo los ayudo con esto y. ¿Dónde está el 2.8? Está abajo de todo. Ahí está, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6. Bien. A ver. ¿Qué dice el 2.6? Dice, calcular la intensidad admisible en un conductor de aluminio trenzado en haz, aislado con polietileno reticulado, tensión 1 kilovolt, sección 95 milímetros cuadrados a la temperatura de 50 grados centígrados. Bueno, eso es fácil. ¿Qué tengo que hacer? Me dice la temperatura. Dice la temperatura y la sección, ¿no? La temperatura y la sección, trenzado en asa aislado en polietileno. O sea, ese es el mismo que antes, aluminio, ¿no? Sí. Ojo, acá ahora el factor, ustedes tienen que hacer así. Vamos a la tabla 2.4 y se fija para aluminio con polietileno reticulado, ¿sí? Ok, a ver, tabla, bueno, yo tengo acá en mi tablet abierto. Fíjense, es un conductor de aluminio trenzado en haz. Claro, eso trenzado en as, no, no sé qué. Esto, ¿nunca vieron por la calle cuando están los tres cables trenzados? No, trenzados, claro, están todos unidos entre sí. Claro, es como, sí, se ven, No, no unidos, están como claro, son los tres cables, están, digamos, separados, ¿no? Cada fase, pero está todo como enrollados. enrollado, claro, para Ah, darle más, eh, cosas, ¿cómo es? Para darle más resistencia mecánica. Pero acá dice calcular la edad de un conductor de aluminio trenzado en nada. Es un claro, conductor solo. ¿Sí? claro, uno solo. Porque para que sean trenzados, pienso yo que mínimo tienen que ser dos conductores, ¿no? Claro. Ahora el tema es. eh, Me noto diciendo esto. Porque un conductor de aluminio trenzado en haz aislado con polietileno reticulado.
de 95 milímetros cuadrados, ¿no? Entonces, polietileno reticulado es el R, ¿no? Sí, sí, sí. El R. 95 R sería, vamos a suponer que son 220 amperes. ¿Sí? Estoy con la calculadora, sí. Hago la cuenta. Sería 220 por, y ahora sí, el factor de temperatura, que era para 50 grados centígrados. Acá está, 50 grados centígrados, R es 0,90. O sea, sería 220. 198, no, no da. A ver. Aluminio, redes aéreas, 95, ¿no? 220. Lo que, sí. ¿No? El factor de corrección es 50 grados, dice, ¿no? A la temperatura de 50 grados. Entonces, para R es 0,9 el factor de corrección. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que me va a limitar la corriente. Según la corriente que tenga de tabla, voy a tener que multiplicar por 0,9. ¿Está bien? Claro, entonces ahora para calcular la intensidad, ¿cómo sería? Para. 273 por 2,45. ¿Sabes qué? Lo que me estaba matando es que no especificó bien el cable. Porque si el aislante Claro, no está bien, no está bien no está especificado. bien aclarado de qué cable se trata. Claro, si un cable Sí, tripolar, todo eso, ¿no? claro, porque el cable tripolar no me da, porque es 205 por 0,9 me va a dar más chico. 273, 242. A ver, 242. 242 por 0,9. 217. No, ninguno de estos da. ¿Se pasa un poquito o le sobra? Todos, claro, se pasan un poquito. O falta. Bueno, vamos a hacer una cosa. Porque este sería un cable tripolar, vamos a tomar, ¿sí? A 0,95 quedaría 205, ¿sí? 205 por 0,9, entonces me da 184 amperes. No sé de qué cable, de qué tipo de cable habla. Claro, te da que está trenzado en as y arreglate. Claro. No te dice nada.
A ver, 0. Está. Es el 22.6, ¿no? Sí, sí. Claro. Bueno, no. Acá no está resuelto tampoco. Bueno, listo, lo tomamos así y listo. 184.5 tiene que dar. ¿Sí? Ah, bueno, entonces, ¿cómo quedaría la cuenta que hizo usted? Si vos vas a la tabla 2.4, 2, tenés que ir a la tabla, a ver, espera, acá, 2.2 del apunte, ¿sí? Fíjate, las tablas están numeradas. 2.2 es para la temperatura, ¿sí? Para el polietileno reticulado a 50 grados centígrados, la temperatura, el factor de corrección es 0,9, ¿sí? Ah, 0,9. Claro. Entonces, como a mí me da la corriente, pues me dice, yo tengo que usar esta sección, ¿sí? Entonces yo voy a la tabla 2.4 y trabajamos con el cable tripolar o tetrapolar de 95 milímetros cuadrados y la sección me da 200, la corriente me da 205. A esta corriente que me da, la multiplico por el factor de corrección, ¿sí? Que va a ser entonces 0,9. Y ahí me da 184,5. Sí, pues si no, Claro, ahí va. Sí, sí. ¿está bien? Bien, 200 amperes, que es la corriente por eso. es. Vamos a el otro, el 227. Sí, el 227. 227. Calcular la intensidad admisible para un cable tetrapolar con conductores de cobre de sección, bueno, 25 milímetros cuadrados, ¿no? Porque fíjense, me dice 3 por 25 más 1 por 16. Este 1 por 16 es el neutro, ¿sí? Cuando ya las secciones de los conductores son grandes, el neutro, como en el neutro va a circular menos corriente, entonces se hace un poco más chico. Aislado con PVC para 1 kV, colocado al aire y en contacto con otros dos cables con una temperatura ambiente de 30 grados. Bueno, Pero eso más o menos lo mismo, ¿no? es más o menos lo mismo, nada más que ahora es cobre. Claro. La, De cobre y aislado con PVC. Ahí cambia la temperatura ambiente un poquito. sí. Ah, una, bien. Sí, factor de corrección en función de la temperatura. Claro, acá en el ejercicio anterior, bueno, para el ejercicio anterior, si se fijan la tabla 2.5, en vez de 0,9, la corrección es 0,89. Así que mucha diferencia no va a haber. Pero bueno, eso lo podemos dejar así. Entonces tenemos conductores de cobre, un cable tetrapolar. Bien. Vamos a nuestra tabla para el cobre primero, ¿sí? Cable tripolar o tetrapolar aislado con PVC, o sea, la primera columna, ¿sí? La B.
y la corriente va a ser 87 amperes. ¿Sí? Claro, Esa es la, así digamos, sin corrección. ¿Está? Bien, y ahora me aparece el factor de corrección. Para 30 grados, 1,12. Entonces, si hago 87 dividido 1,12, me da 78. De la tabla 2.2, ¿no? De los factores de corrección por temperatura. me da 77,68. Claro, 78. ¿Sí? Y listo. Por hoy basta. Les queda la parte teórica para ustedes. Claro, y eso de la parte teórica se encuentra en los apuntes. En el apunte... En el